Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con nuestras clases de fisiología del capítulo de la respiración. Y el día de hoy toca conversar sobre qué es la circulación pulmonar, fisiología del líquido pleural y su enfermedad, que sería el edema pulmonar y edema o derrame pleural. ¿Ya? Nos vamos a ver cada uno de estos capítulos, cada uno de estos temas en el día de hoy. Sin embargo, no debemos olvidar de la clase anterior cuáles son los 4 momentos de la respiración, ¿no es cierto? Entonces todos sabemos, como les dije en la clase anterior, que la respiración es todo un proceso complejo donde el oxígeno del medio ambiente pasa a los alvéolos a través de un proceso de ventilación. Luego este oxígeno en los alvéolos pasa a la sangre a través de un proceso llamado difusión o hematosis. Luego este oxígeno en la sangre viaja a lo largo de todo el cuerpo a través de los glóbulos rojos en un proceso que es el transporte de gases. Y finalmente este oxígeno es entregado a la mitocondria a través de un proceso llamado como respiración tisular, respiración ística o respiración final. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy vamos a conversar, ventilación ya vimos, una clase pasada, y el día de hoy vamos a conversar no de la difusión ni la hematosis como tal, sino vamos a hablar primero de esto, la circulación pulmonar. O sea, vamos a aprender cómo es todo el sistema circulatorio del pulmón para que recién cuando sepamos bien este sistema circulatorio podamos conversar de la difusión y la hematosis. ¿Ya? Entonces empecemos a estudiar el sistema circulatorio pulmonar. Muy bien. Entonces, esta primera diapositiva es para comentar un poco sobre la anatomía fisiológica, o sea, desde un punto de vista fisiológico, ¿ya? Muy bien, entonces todos tienen que venir acá y ubicarse. La circulación pulmonar, no se olviden, inicia principalmente con un sistema que bombea, esta es la aurícula derecha, ahí la tienen, les voy a usar otro color. La aurícula derecha viene toda la sangre venosa, o sea, poco oxigenada del cuerpo, pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho bombea a través de esta arteria conocida como arteria pulmonar, ¿ya? La arteria pulmonar entonces es una arteria porque sale del corazón, pero está llevando sangre poco oxigenada o sangre venosa. A tan solo 5 centímetros de su salida del ventrículo derecho se bifurca y da sus 2 ramas para cada pulmón. Rama izquierda para el pulmón izquierdo, rama derecha para el pulmón derecho. ¿Está bien? Noten que cada rama subsiguiente de la arteria pulmonar, como ven acá, irriga una zona del pulmón, ¿correcto? Estas zonas del pulmón son los famosos lóbulos y segmentos pulmonares, ¿está bien? Así que los segmentos pulmonares están determinados por las ramificaciones de la arteria pulmonar. Así que la arteria pulmonar en cada ramificación define cuáles son los segmentos que forman parte de los lóbulos pulmonares. ¿Está bien? Los segmentos entonces pulmonares dependen de la división de la arteria pulmonar. Entonces, en nuestro esquema, acá sería la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Se divide en sus capilares pulmonares y luego estos capilares pulmonares, al recibir la sangre, al recibir el oxígeno en los alvéolos, ¿no es cierto? Esta parte de los capilares que voy a pintar de color amarillo es la que está recibiendo el oxígeno en los alvéolos, donde está ocurriendo la hematosis o difusión, es justo la parte del intercambio gaseoso, estoy pintando de color amarillo, ¿eh? Todos los capilares pulmonares donde está ocurriendo la hematosis o el paso de oxígeno hacia la sangre.
Entonces, esta parte es la que realmente ocasiona la función de la respiración o de la difusión, ¿no? Y luego la sangre, voy a hacer con color rojo, ¿ya? Luego la sangre se transforma en sangre arterial, o sea, bien oxigenada, y regresa al corazón por las venas pulmonares, ¿no? Entonces ustedes saben que todo lo que regresa al corazón se llama vena. Por eso esto que están viendo acá son las venas pulmonares, porque su trayecto es de regreso al corazón. Pero la sangre que traen es arterial, porque es una sangre bien oxigenada. ¿Está bien? Es una sangre bien oxigenada o arterial, pero como está regresando al corazón, se llama vena pulmonar. ¿Ya? Esa es una pequeña observación que hay que notarlo, ¿ya? Hay que notarlo. La sangre que traen es arterial, pero el nombre es vena pulmonar. Entonces nosotros sabemos que desembocan 4 venas, 2 provenientes de cada pulmón. 4 venas pulmonares. ¿Ya está? Muy bien. Sin embargo, voy a hacerlo con color morado. El pulmón tiene otro sistema circulatorio, otro, que es el de las arterias bronquiopulmonares. Este sistema, como ven acá arriba, sale de la aorta. De la aorta, ¿correcto? Salen acá las ramas bronquiales y también de la tercera arteria intercostal. Entonces, tanto de la aorta como de la tercera intercostal salen las ramas bronquiales. Y estas ramas bronquiales, como su nombre lo dice, irrigan los bronquios hasta los bronquios terminales. ¿Ya? Las arterias o el sistema bronquial irriga toda la vía aérea de conducción. O sea, irriga bronquios, bronquiolos primarios o perdón, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquios terminales. Entonces, toda la vía aérea de conducción, la que no realiza la hematosis, es irrigada por el sistema bronquial pulmonar, ¿correcto? Entonces, pasa que este sistema bronquial pulmonar, ojo, también irriga el tejido de soporte, también irriga el tejido de sostén, ¿correcto? Entonces, del pulmón, todo el tejido de sostén pulmonar y parte de la pleura visceral, todo eso es irrigado por este sistema bronquiopulmonar. Entonces, este sistema, como están viendo acá, va a pasar, va a irrigar todas sus ramas bronquiales, van a irrigar todo su componente, su territorio de la vía de conducción, y cuando se gaste la sangre va a regresar a través del sistema bronquiopulmonar venoso de frente a la vena ácigos, ¿correcto? A la vena ácigos, ¿ya? Ahora, por otro lado, les dije que irrigaba el tejido de sostén, de los alveolos. Supongamos que este es un alveolo, ¿ya? Este es un alveolo, un saco alveolar, ¿no es cierto? Entonces, el sistema pulmonar que habíamos conversado acá es el que estaba en contacto estrecho con el alveolo, eso es correcto, pero toda la parte intersticial, o sea, toda la parte de soporte que están viendo acá, puede recibir la irrigación del sistema bronquial. Entonces, este esquema que están viendo acá, esto corresponde a esos vasos intersticiales o de soporte que están en la parte de los sacos alveolares donde hay la hematosis. Entonces, como ustedes podrán ver, ¿ya? Hay gran parte de estas arterias bronquiales, ¿ya? Que van a la vena ácigos, es correcto, y eso va a la cava, pero hay una parte, miren, que va directo a la vena pulmonar. ¿Ven? Y hay una parte que sería todo esto de acá, que se mezcla en la parte de los alveolos. Por lo tanto, muchachos, es importante que recuerden que mucha sangre de la arteria bronquial que pasa a los pulmones, a la parte de los alveolos y a la parte de los bronquios, termina drenando directamente en las venas pulmonares sin haber recibido oxigenación. ¿Ya?
Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, el concepto que les digo acá es que el sistema de circulación pulmonar tiene en verdad dos subsistemas. Uno es la circulación pulmonar como tal y otro es la circulación del sistema bronquial, ¿ya? La circulación pulmonar como tal sí se oxigena al su paso por los alvéolos y la bronquial no se oxigena, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Muy bien, correcto. Segundo punto. El volumen, vamos a poner acá una B, el volumen B de sangre que llega a la aurícula derecha, es el volumen B de sangre que pasa al ventrículo derecho. Vamos a poner B. Está borrado. A ver. O sea, el volumen B de sangre que llega al ventrículo derecho, o a la aurícula derecha, perdón, ahí está, por unidad de tiempo, ¿correcto? Entonces, este volumen que llega por unidad de tiempo se va a llamar flujo, ¿ya? Q. Entonces vamos a ponerle el Q. El Q o flujo que llega a la aurícula derecha pasa a un Q al ventrículo derecho y este Q tiene que ir a la arteria pulmonar. ¿Me entienden? Este Q llega, hace su hematosis y regresa a la aurícula izquierda ese flujo y ese flujo pasa al ventrículo izquierdo y este sale a la aorta por el ventrículo izquierdo. Así que en todo momento, como te das cuenta, se está manejando el mismo flujo, o sea, la misma cantidad de volumen de sangre por unidad de tiempo. Pero si te das cuenta, el sistema circulatorio pulmonar es muchísimo más pequeño y corto que el sistema sistémico, ¿correcto? O la circulación sistémica. Entonces, el sistema pulmonar versus el sistema general, o la circulación general, o también le llaman la circulación sistémica. Entonces, ambos tipos de circulación son del mismo flujo, pero de diferente tamaño. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo puedo acomodar el mismo flujo en la circulación pulmonar que es más pequeña? ¿Cómo puedo hacerlo tan igual como lo que acomodo flujo en el sistema o en la circulación sistémica que es más grande? Entonces, la única explicación para eso es que el sistema circulatorio pulmonar, la única forma es que la circulación pulmonar maneje menos presión. Es la única forma. ¿Está bien? La única forma. Entonces, si ustedes quieren llevarlo esto a una ecuación matemática, para que lo tengan claro, es, si yo tengo un flujo constante, entonces la circulación sistémica, correcto, para acomodar este flujo va a necesitar una presión arterial 1, ¿ya? Y esta presión arterial 1 está distribuida en un circuito, vamos a llamarlo de vasos 1. En cambio, la circulación pulmonar tendrá que tener una presión arterial 2 y un sistema de vasos 2, porque son diferentes. Entonces, si el sistema de vasos 1, que es la circulación sistémica, es mucho mayor y el sistema de circulación de la pulmonar es mucho menor porque hay menos cantidad de vasos, la única forma de que se mantenga esta ecuación es que la presión arterial acá, correcto, sea mucho mayor para mantener el flujo y en este caso la presión arterial sea igual de menor para mantener el flujo. Entonces, como son procesos que deben mantener el mismo flujo, entonces este sistema de pocos vasos tiene que tener poca presión y así es como mantiene el flujo. Y este sistema que tiene muchos vasos tiene mucha presión. ¿Está bien? Entonces, ese acomodo de los pulmones, de toda la circulación, tan igual como la circulación sistémica, pero en menos cantidad de vasos, se debe a una presión arterial pulmonar baja. ¿Está bien? Si lo quieren llevar a un grafiquito, es como que yo tengo numerosos vasitos pequeños,
¿correcto? Pero acomodan el mismo flujo que un solo vaso, ¿correcto? Un poquito más grande con menos presión. ¿Ya? Entonces el flujo que vendo acá es el mismo que el flujo que viene acá. Se puede resumir así, ¿ya? Acá tienes más presión, pero también más vasos, y acá tienes menos presión y menos vasos. Y así es como mantienes un Q constante, ¿ya? Muy bien, entonces eso solo se puede explicar gracias a que la arteria pulmonar es mucho más distensible, ¿ya? Distensible. Entonces, esto que ven acá, PA, es la arteria pulmonar. Noten, este es su grosor, este es el endotelio, la capa media, ¿no es cierto? La capa externa. Este grosor de la arteria pulmonar es prácticamente casi la tercera parte, ¿no es cierto?, de la aorta. Esto que están viendo acá es el grosor de la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta es un vaso mucho más grueso, por lo tanto es menos distensible y maneja mayores presiones que la arteria pulmonar, que es más distensible y eso le hace manejar menos presión. ¿Ya? Por otro lado, el sistema pulmonar tiene bastantes vasos en paralelo. Esto que están viendo acá es un circuito en paralelo. Mientras, esto es de la circulación pulmonar. Mientras que la circulación sistémica o general tiene más componente en serie. En serie. ¿Ya? Así que este componente de física también tienen que manejarlo. Cuando ustedes tienen un sistema de flujo en serie, o sea, un segmento después del otro, entonces se maneja mayor presión. Ya es un principio en la física de fluidos. En cambio, si ustedes tienen un circuito en paralelo, las presiones se dividen. Entonces, cada circuito en paralelo disminuye la presión. ¿Ya? Es como que ustedes tuvieran que hacer un trabajo, vamos a poner un ejemplo, un trabajo en grupo, y primero fulanito tiene que hacer su trabajo, luego le pasa sutanito y sutanito le pasa a menganito. Entonces, cada uno tiene que hacer primero su parte del trabajo para avanzar. Eso genera bastante presión en el equipo. En cambio, si cada uno hace su trabajo en paralelo, sin tener que rendir cuentas al otro, entonces él lo hace tranquilo, él lo hace tranquilo solo, él lo hace solo tranquilo y el sistema fluye con menos presión. ¿Ya? Entonces, el sistema en serie maneja más presiones que el sistema en paralelo. Y la circulación pulmonar es una circulación con bastantes arterias en paralelo para bajar la presión. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ustedes tienen explicado la presión baja en los pulmones que permite acomodar el mismo volumen que en los tejidos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos ese concepto claro. Ahora, por otro lado, ustedes tienen que venir acá y ver que esa cantidad enorme de sangre que llega a través de las venas pulmonares o arterias pulmonares y que se intercambia en los capilares hacia las venas pulmonares, es un flujo enorme. Entonces necesita una mano y por eso los vasos linfáticos que están viendo acá son abundantes en los pulmones, para que toda esa sangre que está quedando liberada pueda, de cierta forma, drenarse al sistema general y evitar un edema o encharcamiento en el pulmón. ¿Ya? Entonces, el resumen total de esta diapositiva es que, primero, el sistema pulmonar o la circulación pulmonar tiene una gran distensibilidad porque sus paredes de las arterias son más delgadas y porque usa circuitos en paralelo, ya les expliqué, lo que permite que su distensibilidad sea de 7 mililitros por cada milímetro de mercurio, que es prácticamente la misma de la circulación sistémica. O sea, no hay diferencia
en general en el acomodo de la presión. Entonces, gracias a esa gran distensibilidad, este sistema pulmonar puede acomodar los mismos volúmenes que acomoda el sistema general. ¿Ya? Segunda idea, fuerza de la diapositiva, hay un porcentaje de sangre que venía por el sistema bronquial, el sistema arterial bronquial lleva un porcentaje de sangre que, como les dije, es un 1 a 2% del gasto cardíaco, y por lo tanto este de acá no va a recibir una buena oxigenación y va a aportar sangre sin oxigenarse directo a la vena pulmonar. Esto es lo que se conoce como el shunt pulmonar de las bronquiales, ¿ya? Y eso también va a ocasionar que la aurícula izquierda reciba un 2% más de sangre de la aurícula derecha. O sea, el flujo que viene acá a la aurícula derecha es menor del flujo que llega a la aurícula izquierda, porque esta aurícula izquierda está recibiendo ¿cuánto? Un 2% más proveniente de este sistema de las arterias bronquiales, que aportan un 2% más del gasto extra al gasto que tiene el sistema circulatorio pulmonar, ¿ya? Y finalmente el pulmón, para ayudarse en este proceso de manejo de líquidos, tiene abundantes linfáticos para poder drenar todo el líquido que pueda escapársele en este proceso, ¿ya? Entonces vean la función clave de la anatomía pulmonar para en tan poco volumen, ¿no? En tan poco tamaño de vasos, puedan acomodar el mismo gasto cardíaco que todo nuestro cuerpo, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos ahora a conversar sobre las presiones que se manejan en el sistema pulmonar y los volúmenes sanguíneos que tenemos, ¿no? Que es básicamente lo que les he comentado. Entonces, miren, si ustedes tienen una gráfica donde vamos a poner en la X los segundos, es el tiempo en segundos, y vamos a poner en la Y la presión en milímetros de mercurio, es la presión arterial, entonces vamos a crear dos sistemas, vamos a comparar dos sistemas, ¿ya? Por arriba tenemos la circulación sistémica general, ¿ya? Y abajo tenemos la circulación pulmonar, ¿ya? Entonces miren, en una contracción, voy a hacer con color amarillo, en una contracción, ¿no es cierto? La presión sube en el ventrículo izquierdo, en este caso, porque es el que bota la circulación sistémica, sube hasta 120, ¿no? Luego cae, la aorta acá se cierra, las válvulas aórticas se cierran y permiten, a través de la contracción de la aorta, mantener una presión diastólica de caída, pues, ¿no? Entonces cae la presión. Entonces, en la circulación sistémica tenemos esta curva de presión arterial que ustedes ya han estudiado, 120,80. 120,80, ¿no es cierto? Sin embargo, en la circulación pulmonar, curva de la arteria pulmonar, voy a hacer con color verde, en la curva de la arteria pulmonar, las presiones que tenemos son mucho menores. Miren, van de 8 a 25 milímetros de mercurio. De 8 de presión diastólica a 25 de presión sistólica en la arteria pulmonar. Nada más. Su muesca, su caída. Su muesca, su caída. ¿Ven? Es muchísimo menor la presión que se maneja. Como les dije, la única forma de que el sistema pulmonar acomode el mismo volumen por unidad de tiempo, o sea, el mismo flujo, es bajando sus presiones. Y las está bajando, como puedes ver, ¿ya? Casi 10 veces, de 80 de diastólica a 8 de diastólica acá. Entonces, son casi 10 veces la presión que se llega a bajar, ¿ya? Entonces, en el ventrículo, esto es en la arteria pulmonar, esto es en la arteria pulmonar, ¿ya? Están viendo ahí. Ahora, si tú te vas al ventrículo, derecho, ese es peor aún. El ventrículo derecho está mucho más abajo. El ventrículo derecho está partiendo
desde una presión diastólica de 0, porque no tiene la contracción de la arteria. Y luego cuando contrae va hasta 25. Así que el ventrículo derecho se va con presiones desde 0, ¿correcto? Y levanta hasta 25, ¿ya? Así que si ustedes sacan una presión media del sistema arterial pulmonar, tendría que salir por acá, más o menos. La presión arterial media de la circulación pulmonar estaría un punto por acá en el medio, que básicamente es 15. La presión arterial media pulmonar es 15 milímetros de mercurio. Ahí lo tiene, 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces acá está el ejemplo, sistólica 25, ahí está. No se olviden que el tiempo de la sístole es 1/3, la diastólica está alrededor de 8, eso es 2/3 del tiempo. Entonces, cuando hacen el promedio, respetando esa constante, 1/3 acá y 2/3 de esta, les sale la presión arterial media, que en este caso sería 15, que ese es el dato que nos importa, la presión media de la arteria pulmonar. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, esta presión de la arteria pulmonar obviamente va cayendo a medida que va llegando a los capilares, ¿no? A los capilares pulmonares, tan igual como ocurre en la circulación general, va cayendo esta presión. Entonces, se ha visto que en los capilares pulmonares podemos tener, correcto, una presión más o menos de 7, ¿ya? Entonces, 7 milímetros de mercurio que están viendo acá sería la presión que le corresponde a los capilares pulmonares. 7 milímetros de mercurio, ¿ya? Ahora, ¿cómo más o menos pueden sacar esta presión? Ese es un promedio, ¿ya? Ese es un promedio que se obtiene por el famoso sistema de presión de enclavamiento, que ahorita se los voy a explicar, ¿ya? Y luego, esos capilares pulmonares aún tienen que tener menor presión porque tiene que seguir fluyendo la sangre de los capilares hacia la aurícula izquierda. Así que, a pesar que no se puede medir la presión de la aurícula izquierda como tal, se infiere que esta tiene que ser aún menor a la presión de los capilares. Y se estima que está en más o menos 2 milímetros de mercurio. 2 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, esa presión puede llegar a caer, como ven, hasta acá, ¿ya? Para que pueda drenar la sangre hacia la aurícula izquierda, hasta 2 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo más o menos se saca este dato? Por esto, la famosa presión de enclavamiento, ¿ya? La presión de enclavamiento consiste en un método donde se coloca un catéter, que es el catéter de Schwann-Ganz, y ese catéter se mete hasta el último, hasta el límite de la circulación de la arteria pulmonar, lo más que se pueda, y se insufla un balón para medir la presión. Entonces, este balón insuflado de enclavamiento, ¿ya? Es más o menos 5 milímetros de mercurio. O sea, esta presión insuflada acá es más o menos 5 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, lo que da más o menos a entender, ¿ya? Lo que da más o menos a entender de que en la aurícula izquierda se podría manejar presiones máximo de hasta 2 a 3 milímetros de mercurio más, ¿ya? Entonces, la presión de la aurícula izquierda, que como ves acá, sería la necesaria para empujar la sangre de regreso, ¿no es cierto? Sería la presión que está obstruyendo, o sea, que está sintiendo este balón insuflado, ¿ya? Porque al ponerlo acá e insuflarlo, has anulado la presión que viene de la arteria pulmonar. Entonces, la presión que está acá, esta nueva presión A, es aquella presión empujada por la aurícula izquierda. Por lo tanto, si esto mide 5 milímetros de mercurio, se cree que esto tiene que ser máximo el regreso, máximo una presión de 2 para explicar todo el regreso. Entonces la aurícula izquierda va a tener una presión B de máximo 7 milímetros de mercurio. Entonces, como ven acá, la presión de los capilares pulmonares, ¿correcto? Como máximo puede ser la presión de la aurícula izquierda, que son 7 milímetros de mercurio. 7 milímetros de mercurio. Esa es la presión máxima que la aurícula izquierda le ofrece a los capilares pulmonares para que la sangre esté sin moverse. Entonces,
Si la aurícula izquierda baja su presión, como ven acá, a 2 milímetros, entonces va a hacer que la sangre fluya. Por eso, chicos, cuando la aurícula izquierda abre su válvula y baja su presión y la sangre pasa al ventrículo, entonces la sangre fluye tranquilamente desde los capilares pulmonares hasta el ventrículo izquierdo, porque la presión de la aurícula izquierda, como ven acá, puede caer hasta 2 milímetros de mercurio. Entonces la sangre fluye pasivamente. Y cuando la aurícula izquierda cierra sus válvulas, la válvula mitral se cierra, la presión de la aurícula izquierda aumenta como máximo 7 milímetros de mercurio, ¿correcto? Porque si aumentara más, entonces simplemente la sangre regresaría. ¿Por qué? Porque se ha medido que la presión de enclavamiento en la parte más distal es de 5 milímetros y se calcula que esta otra distancia aporta 2 a 3 milímetros de mercurio como máximo. ¿Me entienden? Entonces, la medición de la presión de la aurícula izquierda es indirecta a través de un catéter de Schwann-Ganz. Y ese catéter lo que hace es medir la presión en la parte más distal del sistema arterial y le suma 2 milímetros de mercurio para más o menos entender toda la fuerza máxima que le puede ofrecer la aurícula izquierda, como máximo, ¿ya? Para que no haya una congestión pulmonar. Entonces, si la presión de la aurícula izquierda como máximo llega a 7, entonces a lo mucho la sangre no se mueve. Pero cuando la presión de la aurícula izquierda baja a 2, la sangre tiene que fluir de los capilares hacia el corazón. Por eso, para que fluya la sangre de los capilares, vamos a ir con color negro, de los capilares pulmonares para que fluya la aurícula y de ahí al ventrículo, entonces esta aurícula tiene que bajar su presión. ¿Hasta cuánto puede bajar, Doc? Hasta 2 milímetros de mercurio como máximo. Así que el rango de presiones de la aurícula será entre 2 y 7 milímetros de mercurio. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso está explicado la presión de enclavamiento. ¿Ya? Bueno, entonces con eso listo, vamos ahora a conversar los volúmenes. Entonces, ya sabemos las presiones y hemos concluido que la presión dentro del sistema pulmonar es mucho menor que la presión sistémica. Ahora vamos al volumen sanguíneo en el pulmón, ¿ya? El pulmón tiene que recibir todo el gasto cardíaco, ¿correcto? El pulmón tiene que recibir todo el gasto cardíaco y tiene que transformarlo en sangre arterial. Entonces, ese proceso es inevitable. Sin embargo, dentro del pulmón llega a estar por unidad de tiempo una cantidad de volumen, ¿correcto? Pero que solamente es para la circulación pulmonar. Entonces, lo que se ha visto es que el volumen de la sangre que está en el pulmón como tejido, ojo, no como el gasto cardíaco que recibe para la hematosis, sino como tejido. Ahí quiero que quede claro. El pulmón tiene que recibir el gasto cardíaco tan igual como el corazón lo recibe, un flujo por unidad de tiempo, porque debe transformarlo en sangre oxigenada. Eso no me estoy refiriendo. Lo que yo me refiero es que el pulmón como órgano, tiene cierta irrigación para poder mantener su tejido. Entonces, la irrigación o la sangre que hay o que se destina hacia los pulmones, se ha visto que es el 9% del gasto cardíaco. El 9% del gasto cardíaco es la sangre que se destina a los pulmones, ¿ya? Que más o menos es 450 mililitros, ¿ya? 70 mililitros de esa sangre está en los capilares pulmonares, haciendo la hematosis, ¿correcto? En un instante del tiempo, y el resto del volumen está en la arteria pulmonar y la vena pulmonar distribuidos en un 50%, ¿ya? Entonces, de todo el volumen de sangre que está en el pulmón, tenemos más o menos 9% del gasto cardíaco, que está ahí. O sea, el volumen total de sangre que puede acomodar el pulmón como tejido, o sea, si tú agarras y cortas acá la circulación pulmonar en un momento y lo pesas, toda la sangre que hay ahí es 450 mililitros, 9% del gasto cardíaco, ¿correcto? Como ves acá, ahí está. Igual, si tú agarras y cortas las arterias acá y este rato pesas al corazón, el corazón tiene 7%, las arterias 13%.
los capilares 7, las venas y vénulas 64. Por eso les dije que esto era un reservorio. Esto ya han visto en cardiología. Cuando tú quieres saber exactamente cuánta sangre tiene cada tejido, tienes que hacer la medición del volumen sanguíneo por tejido. En el caso del pulmón le corresponde 9% del gasto, que nuevamente les digo, no quiere decir que solamente se transforma o se transporta el 9% del gasto al pulmón. No, es el 100% del gasto cardíaco el que pasa por el pulmón. Pero en un instante solo hay el 9% circulando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro pulmón tiene como una especie de reserva. O sea, si nosotros, por ejemplo, pujamos con fuerza, como cuando soplas un globo, pujas, entonces haces que la presión dentro de tu tórax y de tu abdomen estrujen a tus pulmones, entonces puedes darle hasta 250 mililitros de sangre extra de reservorio a tu cuerpo. O sea, cuando el cuerpo necesita sangre, del pulmón podría sacar hasta 250 mililitros de sangre, ¿ya? Y finalmente, cuando hay éstasis en el pulmón, o sea, la aurícula izquierda está bloqueada y los capilares pulmonares se están llenando de sangre porque está bloqueado el paso acá, como ocurre en la estenosis mitral, que es una enfermedad crónica donde esta válvula está obstruida y la sangre se encharca en el pulmón. Entonces se ha visto que el pulmón puede aumentar hasta un 100% su volumen. O sea, el pulmón puede acomodarte hasta 18% del gasto cardíaco, o sea, 900 mililitros en condiciones de encharcamiento o éstasis, ¿ya? Así que conclusión, el pulmón es un órgano que tiene alojado gran cantidad de volumen de sangre, 9% para ser exactos de toda la sangre de nuestro cuerpo, en un instante dado, ¿ya? Entonces, justamente acá viene la pregunta. Para que tu pulmón pueda acomodar el 100% del gasto cardíaco, si es que en un instante solo tiene el 9%, quiere decir que tiene que pasar muy rápido por unidad de tiempo la sangre para que puedas mover ese volumen al mismo ritmo del corazón, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a conversar del flujo sanguíneo dentro del pulmón, o sea, cómo fluye la sangre dentro del pulmón. Entonces, dentro del flujo sanguíneo pulmonar tenemos primero que ver en esta diapositiva la regulación en función de la presión de oxígeno dentro de los alveolos. ¿Ya? En la siguiente lámina vamos a ver la regulación en función de la presión hidrostática, las zonas de irrigación pulmonar y la relación respecto al ejercicio. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver la dinámica pulmonar. Bueno, entonces, ¿cómo es esto del flujo sanguíneo pulmonar? Miren, el volumen que les dije acá pasa por todo el pulmón en una fracción de segundo, ¿ya? Se ha visto que puede demorar, correcto, en pasar la sangre, ¿ya? 0,3 a 0,8 segundos, o sea, una fracción de segundo puede pasar todo el volumen por el pulmón. O sea, todo ese gasto puede pasar en una fracción de 0,3 a 0,8 segundos. O sea, la sangre rápidamente está pasando por nuestros pulmones. Entonces, en ese paso que están viendo acá, este paso que permite que el flujo sanguíneo que viene por la arteria pulmonar se divide en todo el sistema, se oxigene y a través de las venas regrese, acá en este caso a la aurícula izquierda, y esto es del ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho manda un flujo Q1, tiene que distribuirse por todo el pulmón y el mismo flujo Q1 tiene que llegar a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Habíamos quedado que esta aurícula izquierda recibe un adicional de 2% del sistema bronquial. Bueno, entonces, en este proceso, el objetivo es que se oxigene toda la sangre venosa posible, ¿cierto? Entonces, miren en este dibujo, esta sangre venosa pasa por acá, pero no se ha oxigenado correctamente.
esta sangre venosa pasó por acá y sí se oxigenó, y esta sangre venosa pasó por acá y sí se oxigenó. Entonces en nuestro dibujo de arriba vemos que la sangre de arriba, que no ha sido bien oxigenada, termina ensuciando la sangre final que llega a la aurícula. Eso es lo que se llama como mismatch, o hay una disregulación, ventilación, perfusión. O sea, se ventila mal y el flujo no se oxigena bien, hay una disregulación. Entonces, para controlar eso, miren lo que hace el pulmón distribuye su flujo. Entonces, cierra el flujo acá, porque esta es una zona de mala oxigenación, de tal forma que al bajar el flujo, el oxígeno que hay acá, suficiente para hacer la oxigenación, y por ende aumenta el flujo a zonas donde sí están bien oxigenadas, y al final el flujo termina siendo correctamente oxigenado. ¿Ya? Entonces, esta regulación que están viendo acá está controlada por la hipoxia. La hipoxia en los alvéolos redistribuye el flujo. La hipoxia en los alvéolos redistribuye el flujo. Lo redistribuye, como ven el dibujo acá. ¿Ya? Entonces, miren, debajo del 70% de la presión de oxígeno, que básicamente sería 73 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en el alveolo, se ha visto que ocurre una vasoconstricción de hasta 5 veces, ¿correcto?, el vaso. O sea, el vaso se hace 5 veces más pequeño y por lo tanto redistribuye el flujo a otras zonas mejor perfundidas. Este mecanismo, esto es pregunta de examen, ¿eh? Es muy importante. Este mecanismo es opuesto a la circulación periférica, pues en la circulación periférica ocurre todo lo contrario. O sea, cuando baja el oxígeno en la circulación periférica, los vasos tienden a dilatarse para meter más sangre. En cambio, en el pulmón ocurre lo contrario. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre lo contrario? No se sabe. No se sabe. Pero la teoría más aceptada es la siguiente. Miren acá. Se ha planteado ya que la hipoxia, como ven ahí, puede tener disminución de los reactantes de oxígeno, ¿ya? Y eso se detecta en unas NADPH oxidasas de la membrana. Entonces, estos reactantes oxidativos que disminuyen, ¿correcto?, hacen que la relación NADH-NAD y NADPH-NADP, o sea, la relación óxido-reducción de los sistemas, cambie. Entonces, cuando hay poco oxígeno, hay disminución de las sustancias oxidativas. Igual vean acá, la hipoxia en las mismas células hace que disminuya el recambio oxidativo en las mitocondrias. Entonces, esta disminución de los reactantes oxidativos inhiben, miren, inhibe los canales de fuga de potasio. Entonces, si yo inhibo la fuga de potasio, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la célula se empieza a cargar positivamente, porque no pueden salir los potasios. Entonces, el potencial de membrana cambia, se empieza a cargar positivamente. Este cambio de potencial de membrana activa canales de calcio, como estás viendo acá, activa canales de calcio lentos, ya que estás viendo acá, y estos canales de calcio activos por voltaje, porque depende del potencial, van a meter calcio al intracelular. Y este calcio que está entrando, que ven la flecha de acá, este calcio es el que genera la contracción de los vasos y eso redistribuye el flujo. El vaso se contrae y se redistribuye el flujo. ¿Ya está? Ese es el mecanismo más aceptado en la actualidad sobre por qué ocurre esto. ¿Ya? Existen otros mecanismos, por ejemplo, se cree que la hipoxia sostenida puede alterar la contracción y hacer una contracción sostenida, ¿no?
También se cree que puede que haya una sensibilidad directa a través de otras proteínas transmembrana que terminan activando la proteína quinasa de contracción, pero esto, como ven acá, es mucho más hipotético, ¿ya? Lo más claro es el mecanismo que les he nombrado, ¿ya? Entonces, lo que se sabe hoy por hoy es que la hipoxia activa receptores sensores de oxidasas en las membranas del músculo liso de los vasos pulmonares. Por otro lado, la hipoxia altera la producción en la mitocondria de NAD y NADPH, y este cambio de redox inhibe al canal de potasio. Entonces no puede salir potasio, este se acumula en el intracelular, eso despolariza la membrana, abre canales de calcio sensibles de voltaje, entra el calcio y el calcio adentro contrae el músculo. ¿Ya? Esa es la lógica. Muy bien, entonces ya saben cómo se regula la circulación pulmonar en función de la presión de oxígeno alveolar. ¿Ya? La presión de oxígeno que está llegando a cada alveolo. Muy bien, ahora vamos a ver otros mecanismos de control, que en este caso sería la presión hidrostática. ¿Ya? Todos tienen que saber que la presión hidrostática es la presión que ejerce el agua, la columna de agua, ¿correcto? Entonces, si esta es una columna de agua, la presión hidrostática en centímetros de agua dependerá de cuánta columna de agua están soportando. Así que esta parte del agua que está abajo está soportando 30 centímetros de peso de agua arriba. Esta de acá está soportando 15 y esta de acá 0 porque no hay nada encima. Entonces la presión hidrostática es el peso que hay del agua por encima de cada unidad de distancia. Es como que tú te metieras en la piscina, al fondo de la piscina sientes más presión que si estás a la mitad de la piscina, y no sientes presión si es que estás flotando en la superficie, porque lo que pesa es el agua, ¿ya? Entonces, imagínense lo mismo en el pulmón, ¿ya? Se ha visto que la parte más profunda o más baja, más inferior, la parte baja de los pulmones, tiene una presión de casi, vamos a ponerle acá como 30, ¿ya? Y la parte superior, una presión casi como 3. Bueno, entonces esta diferencia se ha visto que es de 23 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión en centímetros de agua es de 30 centímetros, ¿ya? Entonces, esta distancia, ¿ya? Acá dices 3, pero puede llegar hasta 0. Entonces, esta distancia o este tamaño, estamos hablando más o menos 30 centímetros, ¿ya? Entonces, imagínate una regla de 30 centímetros, ¿ya? Ese es más o menos el tamaño de un pulmón. Entonces, esa columna de agua de hasta 30 centímetros, como ven ahí, genera una presión de agua de 30 centímetros de agua. Pero como nosotros no usamos centímetros de agua, vamos a usar milímetros de mercurio. Cuando transformas centímetros de agua a milímetros de mercurio, te queda 23 milímetros de mercurio de diferencia de presión, ¿ya? Entonces, entre la zona, vamos a llamarle A, apical, y la zona B, que es basal, entonces vamos a tener una diferencia de 23 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Quién hace la diferencia o el punto de referencia? El corazón. Supongamos que a esta altura está el corazón, ¿ya? Vamos a suponer que a esta altura, a este nivel, está el corazón, ¿ya? Entonces, si el corazón está a este nivel, se ha visto que la diferencia por encima del corazón es de 15 milímetros de mercurio. O sea, la diferencia que hay acá es de 15 milímetros de mercurio, ¿ya? El corazón. Y la diferencia que hay acá, debajo, es de más 8 milímetros de mercurio. Por eso es que entre estas dos diferencias, ojo, el signo todavía no lo explico. Lo que estoy explicando acá es la presión. Entonces se ha visto que debajo del corazón, debajo del nivel del corazón, ¿ya? Hay una presión de columna de agua de hasta 8 milímetros de mercurio, ¿ya?
y por encima del corazón hay una diferencia de presión de 15 milímetros de mercurio. Entonces, la diferencia es mayor en la parte superior al corazón. Es como que hay más gradiente de presión. Y la parte que es más abajo hay menos gradiente. Entonces, 8 y 15 son las dos diferencias, sumados dan 23. ¿Ya? 23. Muy bien. Entonces, si quieren una mejor explicación de eso, si les parece un poco confuso, recuerden que este es el corazón, ¿no es cierto? Y estos son los pulmones. ¿Ya? Los pulmones. Entonces, si tomamos la aurícula como un punto de nivel, entonces toda la presión de la columna que está acá abajo representa una variación de 8 milímetros de mercurio, pero toda esta variación, porque es más alto acá, 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? O sea, en total, la variación es 23 milímetros de mercurio de presión hidrostática. Solo que hay más columna de agua por encima del nivel del corazón, por eso la diferencia es 15, que por debajo del nivel del corazón. ¿Ya? Correcto. Entonces eso es lo que quería explicar acá. Ahora, obviamente, como el corazón es el punto de referencia, le pongo positivo debajo del corazón, porque esa es sangre que pesa, ¿no es cierto? Y le pongo negativo por encima del corazón, porque también es sangre que pesa, pero está por encima del nivel del corazón. Es como que siempre se pone el nivel del corazón como referencia de las presiones hidrostáticas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que se ha visto, ¿ya? Ahora con esta presión hidrostática, es que según esta presión hidrostática, tú vas a tener unas zonas de flujo sanguíneo pulmonar, asumiendo que en todo lado la presión alveolar es la misma, que el aire es la misma, ¿ya? Entonces, lo que dice la teoría es, la zona 1 va a ser una zona donde la presión hidrostática que genera la arteria pulmonar, sus capilares pulmonares y sus venas, ¿no es cierto? En el lugar donde está el alveolo, esta presión hidrostática del capilar pulmonar, esta de acá, presión hidrostática del capilar pulmonar, es menor que la presión del alveolo. Entonces, si la presión hidrostática del capilar es menor a la presión que ejerce el alveolo, entonces en la zona 1 ocurre un colapso del capilar, un colapso del capilar. ¿Por qué? Porque la presión del alveolo es lo suficientemente mayor como para cerrar el flujo. Esa es la zona 1. La zona 2 es aquella zona donde la presión en el capilar pulmonar es menor y mayor que la presión alveolar. ¿Cómo puede ser menor y mayor? Es menor en diástole y es mayor en sístole. Entonces, lo que quiere decir que la zona 2, cuando está en sístole, perfunde, y cuando está en diástole, colapsa. Entonces, la zona 2 tiene un flujo intermitente, porque depende de la sístole y la diástole. Y la zona 3 es aquella zona donde la presión en el capilar pulmonar siempre es mayor que la presión alveolar, sin importar la fase. O sea, ya sea en sístole o en diástole, siempre es mayor la presión del capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque como está en la parte más baja, se beneficia de esta columna de agua. La columna de agua permite que se beneficie. Entonces, el flujo en la zona 3 es constante. Muy bien. Así que la conclusión de esta parte es que según la presión hidrostática, cuando la comparas con la presión de los alveolos, que están estas bolitas que ven de 2, es la presión alveolar, cuando tú comparas estos dos, vas a tener las famosas zonas 1, 2 y 3 del flujo pulmonar, entendiéndose como la zona 1, donde la circulación está colapsada porque la presión del capilar
es menor que la presión del alveolo. Y entendiéndose como zona 2 a la que tiene flujo intermitente, porque la presión capilar es menor en diástole, pero es mayor en sístole. ¿Que quién? Que la presión alveolar. Por lo tanto, en diástole colapsa el vaso y en sístole perfunde el vaso. Y se entiende por zona 3 a la zona donde tanta es la presión hidrostática que el flujo es constante. En diástole y en sístole siempre la presión capilar supera la presión alveolar. Muy bien, entonces deben saber que una persona sana, normal, una persona sana, solo tiene zona 2 y zona 3. La zona 2 en el ápice del pulmón, que exactamente empieza por encima de los 10 centímetros por encima del corazón, ¿ya? ¿Cómo sería eso, Doc? ¿Se acuerdan el dibujo que teníamos? Si este es el corazón, establecemos un nivel en las aurículas, estos son los pulmones, pues supongamos que este es el nivel, solamente por 10 centímetros encima del nivel del corazón, toda esta zona de acá sería la zona 2, porque está 10 centímetros por encima del corazón. Entonces, 10 centímetros por encima del corazón, esta zona de acá, es la zona 2. Eso quiere decir, Doc, que todo lo que está a 10 centímetros del corazón y todo lo que está por debajo del corazón, todo esto que estoy haciendo de azul, es la zona 3, donde hay flujo constante. ¿Ven? Y la zona 1, Doc, la zona 1 no existe. La zona 1 no existe en una persona sana. Esto solo existe en una persona enferma. ¿Enferma por qué? Porque o bien tiene demasiada presión alveolar o bien porque tiene demasiada poca presión capilar. Puede ser por un trombo, por ausencia de circulación y en este caso por alguna enfermedad que retiene aire. Así que como les digo acá, la zona 1 solo ocurre en patologías. Patologías que aumentan la presión del alveolo o que disminuyen la presión del capilar pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Si una persona está tumbada en el suelo, o sea, echada, entonces el corazón se nivela con el pulmón. De tal forma que al nivelarse con el pulmón, todo el pulmón ahora es zona 3. Ya no hay la columna de agua. Recuerden, cuando una persona se echa, ya no hay la columna de agua y todo el pulmón está al nivel del corazón. Entonces el flujo se hace constante siempre. Y cuando hacemos ejercicio, como vamos a ver más adelante, le metemos tanto flujo sanguíneo que la zona 2 también desaparece y todo se volvería zona 3. ¿Ya? Así que esta parte de acá es muy importante porque son las zonas de perfusión de la circulación. Muy bien, entonces, ¿qué dice el ejercicio respecto al flujo sanguíneo pulmonar? Miren, ustedes saben que en el ejercicio, ya, el gasto cardíaco, litros por minuto, que normalmente es 5 litros por minuto, 4 punto y algo, ¿no? Lo normal, valor normal, ¿no es cierto? Entonces, esta presión o este gasto cardíaco sabemos que se relaciona con una presión arterial media pulmonar de ¿cuánto dijimos en anterior diapo? 15, ¿no? Entonces, nuestro pulmón maneja presiones bajas, 15 milímetros de mercurio de presión arterial media, para acomodar su gasto cardíaco, que es de 4 a 5 litros por minuto. Eso es lo normal. Muy bien. Pero si te pones a correr, te pones a hacer ejercicio, tu gasto puede aumentar 6, 7, 8 veces, ¿no es cierto? Entonces, el aumento del gasto cardíaco, como estás viendo, hacia la derecha, aumento del gasto, miren, solo sube ligeramente la presión arterial pulmonar, ligeramente. Así que tú puedes seguir haciendo ejercicio como loco y tu presión arterial sube ligeramente. En ningún momento supera la presión crítica de 30, donde ya estarías haciendo edema pulmonar.
O sea, tendrías que disparar tu gasto cardíaco a niveles exageradamente altos para que tu pulmón entre en zona crítica. ¿Se dan cuenta? Así que en conclusión, nuestro pulmón acomoda volumen por tiempo, o sea, flujo, acomoda flujo tranquilamente. ¿Y cómo el pulmón puede acomodar gastos cardíacos de 4 a 7 veces? ¿Cierto? 7 por 4, 28. ¿No es cierto? 4 por 4, 16. ¿Cómo puede acomodar de 4 a 7 veces el flujo cardíaco? Debido a 3 procesos, muchachos. Lo primero es que apertura capilares hasta en 3 veces. O sea, su reserva capilar se triplica porque se abren los capilares, sobre todo de acá, de la zona 2, ¿no es cierto?, que pueden acumular más volumen. Segundo, la distensión de los propios capilares puede duplicarse. Como son vasos que les dije con una pared más delgada, todo el sistema arterial, entonces pueden dilatar. Recuerden, y este es un bonito dato, recuerden que en la circulación general que han visto en cardio, si este es el promedio de los diámetros de los vasos, cuando tú lo comparas con la circulación pulmonar, en promedio casi siempre los tamaños pulmonares son a veces hasta el doble del tamaño de los generales. O sea, los vasos pulmonares son más grandes en todas sus ramificaciones respecto a los vasos sistémicos. Por eso es que se distienden más. Y finalmente, el tercer mecanismo para acomodar el flujo es que aumenta su presión pulmonar, como ven el gráfico, poco a poco. Así que por capilares, por apertura de nuevos capilares, distensión de los existentes y aumento de la presión, se logra acumular el flujo sin ningún problema, sin llegar al edema o al encharcamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, estamos listos para estudiar la dinámica pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la dinámica del flujo pulmonar? Muy bien. Entonces, el flujo pulmonar que están viendo acá, los capilares pulmonares que están viendo acá, son tan abundantes y tan grandes que se cree que los capilares pulmonares tienen un flujo en manto o lámina. En manto o lámina. Eso quiero que entiendan. ¿Cómo es eso? Lo que ustedes normalmente tienen la idea es que esta es una arteria que se divide en arteriolas y estas arteriolas en capilares, ¿no es cierto? Esos capilares luego se empiezan a unir con sus vénulas, ¿no? Y esto da sistema venoso y la vena, ¿no? Es lo que han aprendido en cardiología. Esto es un sistema normal de arteria, arteriola, capilar, zona arterial, capilar, zona venoso, vénula, vena, ¿no? Eso han estudiado. Muy bien. Entonces, acá te da la idea de que esto es algo lineal, ¿no es cierto? Bueno, en el pulmón es similar. Arteria, arteriolas, todo el rollo es similar, pero hay tal cantidad de capilares, miren, la cantidad de capilares que hay. Es enorme, ¿ya? Miren la cantidad de capilares y por lo tanto sus extremos venosos serán iguales. ¿Ven? Son enormes. ¿Ya está? Entonces, claramente tú notas que la densidad de capilares acá, la densidad A de capilares, es mucho menor a la densidad de capilares B que hay en el sistema pulmonar. Entonces, hay tantos capilares, como ves acá, y están prácticamente tocándose uno al otro, que se cree que esto es un flujo en manto. O sea, como que todo viniera como una gran ola.
Ahí está. O sea, prácticamente es un área completa. En vez de verlo como varias líneas, hay tantos que los fisiólogos lo estudian como si fuera un área, como si la sangre fluyera en un manto. Ya, esto que les pongo acá es un área, entonces esto sería como que una flecha, ¿no? Esta es la flecha, donde la sangre va en manto, en un área enorme, ¿ya? Entonces, de lo que normalmente nos han enseñado que son tubitos independientes, esto es como que tú el agua lo vertieras en un área gigante, porque son demasiados tubitos, ¿ya? ¿Y eso por qué es importante? Porque si te das cuenta, en esto acomodas mucho mayor volumen que en este de acá. Entonces, el volumen que tú acomodas en los capilares de acá es menor que en este de acá. ¿Me entienden? Entonces, eso te permite, miren este dato, te permite en 0.8 segundos en reposo, te permite pasar por todo el pulmón. O sea, en menos de un segundo, que me acabo de demorar en explicarte esta idea, toda la sangre de tu pulmón entró y salió, entró y salió, entró y salió, entró y salió. Y cada vez que voy diciendo entró y salió, entró y salió, entró y salió, está entrando todo el gasto cardíaco y está saliendo en menos de un segundo, muchachos. ¿Cómo hace esta brujería el pulmón? Porque tiene harto capilar, es un manto. Y si te pones a correr en 0.3 segundos, entró y salió, 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 ya está, entró y salió, entró y salió. Y cada vez que digo entró y salió, toda la sangre entró y salió de tu pulmón. Alucina, alucina. Entonces, esa es la capacidad que tiene el pulmón para mover el volumen cardíaco, ¿ya? Esa es la capacidad que tiene el pulmón para mover el volumen de flujo sanguíneo. Todos ya sabemos, porque se los expliqué en unas diapositivas anteriores, que la presión, según el método isogravimétrico, ¿no es cierto?, de la presión de enclavamiento, es de 7 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Se acuerdan acá? En nuestra diapositiva habíamos quedado que la presión de enclavamiento era 5 milímetros de mercurio más 2 milímetros más, lo cual nos daba un tope acá de 7 milímetros de mercurio de presión capilar pulmonar. ¿Se acuerdan este valor? ¿No? Ya está. Entonces, esa es la presión que estoy hablando acá, la presión isogravimétrica del capilar pulmonar. Entonces, esta presión que están viendo ahí es esta de acá. Esta que está acá, la presión hidrostática positiva, o sea, que empuja hacia afuera del capilar pulmonar. Presión hidrostática. ¿Ya? Eso ya lo han visto en cardiología. Muy bien. Ahora, la dinámica pulmonar de cómo fluye el líquido es cualitativamente igual a la sistémica, ¿no? Yo creo que ustedes ya saben bastante de esto, ¿no? La presión hidrostática pugna por botar el líquido fuera del vaso, la presión osmótica pugna por meter líquido dentro del vaso. En cuanto al capilar, por su lado, el intersticio también tiene una presión hidrostática que pugna por botar y tiene una presión osmótica que pugna por meter, ¿cierto? Y finalmente, de la ecuación sale una presión neta, ya sea hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Así que eso creo que ya lo han estudiado en cardiología, pero igual se los voy a repasar una vez más. En todo sistema capilar hay una presión hidrostática que pugna por botar el líquido y hay una presión oncótica que pugna por meter. Y a la vez, en el tejido, la parte tisular, hay una presión hidrostática del tejido que pugna por botar el líquido fuera del tejido y una presión oncótica que pugna por jalar agua dentro del tejido. Y del equilibrio de esto se tiene una presión neta, ya sea de salida al capilar
o de entrada al capilar, ¿no es cierto? Eso lo sabe. Entonces, si nosotros aplicamos eso, la dinámica pulmonar es cualitativamente igual a la sistémica, pero cuantitativamente distinta. Eso es lo que quiero que subrayes. Cuantitativamente distinta. ¿Por qué, Doc? Esto necesito que lo tengan claro como el agua. Esto claro como el agua. Miren. Esto claro como el agua. Mientras en el sistema o la circulación sistémica, la presión hidrostática es de 17, o sea, es una presión alta, la presión dentro del capilar pulmonar es baja. Así que primera diferencia, la presión hidrostática, ¿correcto? La presión hidrostática del capilar pulmonar, ¿correcto? Ya, la presión hidrostática del capilar pulmonar es mucho menor que la sistémica, ¿ya? Muy bien. Entonces, la presión hidrostática, acá en vez de A, no me gusta esa palabra de arterial, póngale C, capilar. La presión hidrostática capilar, póngale C. La presión hidrostática capilar es de tan solo 7 milímetros de mercurio, o sea, es mucho más baja. Así que recuerda otra vez, el sistema pulmonar maneja presiones bajas, presiones bajas. El único sistema de presión alta que tiene el pulmón es del bronquio, ¿ya? El bronquio, lo que habíamos dicho es lo que aportaba el 2%. El resto son sistemas de baja presión. Muy bien. Siguiente diferencia. La presión hidrostática del tejido, o sea, tisular, es menor que la presión hidrostática del tejido en los otros órganos. Ustedes saben que nuestros tejidos tienen presiones negativas hidrostáticas, o sea, chupan. El intersticio tiene presiones negativas, chupa el agua del vaso, pero en el pulmón es aún más negativa, más. Por eso es de -8. ¿Por qué? Por dos razones. Por la presión transpleural que vimos en la clase de ventilación y por la presión que ocasionan los grandes linfáticos, la cantidad enorme de linfáticos que les dije que había, que van drenando agua. Entonces, por la presión transpleural o transpulmonar y el drenaje linfático abundante o la famosa bomba linfática, por esas dos razones es que la presión hidrostática del pulmón es aún menor que la sistémica. Muy bien. Tercero, la presión coloidosmótica tisular es mayor. La presión coloidosmótica de la circulación general es de 7 milímetros de mercurio. En cambio, la presión coloidosmótica en nuestro capilar, en nuestro tejido, es de -14, ¿ya? O sea, tienes una mucha mayor presión coloidosmótica que jala agua acá, que jala agua, ¿ya? Y finalmente, los alvéolos rápidamente ceden en sus paredes y basta que te pases de 0 milímetros de mercurio, que es el equilibrio con el aire, para que el alvéolo empiece a drenar. Vamos a poner así, para que empiece a drenar agua a través de los alvéolos. ¿Ya? Entonces, eso más o menos lo pueden ver en este esquema. ¿Ya? Entonces, miren, síganme por favor. Tu presión de capilar, según el método isogravimétrico, habíamos quedado que era 7 milímetros de mercurio empujando el agua hacia afuera. ¿No es cierto? Ahí tienes 7. Muy bien. Ahora, tu presión coloidosmótica por la albúmina que tiene tus vasos es de -28. Ya, eso es igual que en el sistémico, eso no cambia, es igual. Jala. Entonces, si tú tienes +7 -28, entonces en verdad tu presión neta en el vaso es de -21 hacia adentro. O sea, estás chupando agua. Muy bien. Pero por otro lado, en el intersticio tienes una presión hidrostática negativa, o sea que está jalando agua, y una presión coloidosmótica negativa. Entonces, la presión hidrostática tisular y la presión coloidosmótica, si tú lo sumas, sale 22. 22
pero hacia el tejido, menos negativo hacia el tejido. Entonces, si ustedes comparan menos 22 hacia el tejido contra menos 21 hacia el vaso, entonces, en verdad, ¿quién está ganando? Está ganando el tejido. Entonces, hay un menos 1 a favor del tejido, lo cual sería un más 1 de salida del capilar. Así que hay una presión de más 1 de salida del capilar, que también se puede leer como de menos 1 de entrada hacia el tejido, ¿ya? Entonces, esta presión o este líquido que tiende a salir del capilar, lo lógico sería que se encharque en el intersticio. O sea, toda esa sangre, todo ese líquido, perdón, que sale al intersticio debería encharcarlo. Pero ¿cuál es el tema? El alveolo, les dije que apenas superas el 0, lo puede drenar y lo evapora. Así que este más 1 que sale tiene dos caminos. O se va por el alveolo, porque no te olvides que hay una presión acá que está empujando, porque si está jalando con menos 1, quiere decir que está sacando del plasma del vaso con más 1, este más 1 termina acá y se evapora por la vía respiratoria. Y el otro camino es que este más 1 viene acá a los linfáticos, que ya saben que básicamente son negativos, ¿correcto? Menos 5 es la presión de los capilares linfáticos, de tal forma que con este más 1 te queda menos 4. Así que siempre está funcionando la bomba linfática para drenar todo este agua que tiende a salir. Así que, si bien es cierto, en el capilar pulmonar tiende a salir el líquido, por el mecanismo de evaporación y por la bomba linfática se drena y no tenemos problemas de edema pulmonar. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si tú te preguntas, doctor, ¿y por qué tiende a salir el plasma en el pulmón? Es que manejamos mucha presión intersticial. Hay mucha presión intersticial que busca sacar el plasma. Ya que es correcto, porque tiene que fluir el líquido plasmático hacia el tejido. Pero en el caso del pulmón no se puede encharcar, así que tenemos que tener márgenes de seguridad. ¿Cuál es ese? La evaporación alveolar y la bomba linfática. Muy bien. Entonces la pregunta ahora que sigue es, ¿y qué pasa si fallan estos métodos? ¿Qué pasa si el alveolo se llena de líquido, se inflama y ya no puede evaporar? ¿O qué pasa si la bomba linfática se obstruye y ya no puede drenar? ¿O qué pasa si aumenta demasiado la presión en el capilar, ya sea de entrada o de salida, y encharca la sangre y no deja mantener un equilibrio? Bueno, si todo eso se altera, ocurre el edema pulmonar. No se olviden que las principales causas de edema pulmonar son cardiogénico, porque se obstruye la aurícula izquierda. Al obstruirse la aurícula izquierda, la sangre se encharca en el pulmón, como pueden ver en este dibujo, ¿ya? En este dibujo que les he traído acá, ¿no? Si se obstruye la aurícula izquierda, acá, la sangre se encharca en la aurícula izquierda y empieza a hacer mayor presión y empieza a acumular sangre en los pulmones. Eso se llama edema pulmonar cardiogénico, porque la culpa es del corazón, ¿ya? Sin embargo, si lo que ocurre es que está fallando el intersticio, el alveolo o la bomba linfática, entonces tenemos un edema agudo de pulmón no cardiogénico. El no cardiogénico es porque el agua se encharca en el pulmón sin que tenga la culpa el corazón. La forma como los médicos se dan cuenta de la diferencia es por la presión de enclavamiento. En el edema cardiogénico la presión de enclavamiento está aumentada, en el edema pulmonar no cardiogénico no está aumentada, ¿ya? Así que si un paciente está haciendo edema pulmonar por COVID, es no cardiogénico, presión de enclavamiento normal. Pero si está haciendo un edema pulmonar por culpa del corazón, por ejemplo un infarto de miocardio, eso sería un edema pulmonar cardiogénico, ¿ya? Entonces, quiero que sepan, acá en edema pulmonar, que el edema pulmonar mata en media hora. Basta media hora con este pulmón que ven acá. Esto es una radiografía de un edema pulmonar. ¿Cómo sabe, doc? Porque si te das cuenta, los pulmones no están negros,
están como que moteados de color blanco. Eso significa que hay agua. Este moteado blanco que ven ahí significa que hay agua en los pulmones. Si hay agua en los pulmones, no va a poder haber intercambio correcto de oxígeno. En media hora la persona se muere, ¿ya? Entonces, como es algo tan crítico el edema pulmonar, entonces nuestro pulmón tiene que tener un factor de seguridad, ¿ya? Entonces se ha visto que la presión de la aurícula izquierda, que dijimos cuánto era lo mínimo de presión de la aurícula izquierda, 2, ¿no? Y su promedio máximo 7, ¿no? Entonces, con una aurícula izquierda en valores normales, obviamente, esto que están viendo acá es el líquido de edema por hora. Esto que están viendo acá, o sea, el edema pulmonar, no existe, ¿ya? Sin embargo, puede haber una pequeña congestión dentro de la aurícula y puede subir la presión a 10, 15, 20 y recién cuando sube a 28, podemos ver que se empieza a formar edema. Recién, o sea, desde 7, que era lo máximo, hasta 28, tenemos ¿cuánto de margen, Doc? 21 milímetros de mercurio. Por eso el factor de seguridad es 21 milímetros de mercurio. Cuando estás formando un edema en agudo, ¿Y por qué 28, Doc? ¿Por qué 28? Porque justamente 28 es la presión que requieres para vencer a la coloidosmótica, ¿ya? Entonces, si tu presión capilar pulmonar de 7, que era lo máximo, sube hasta 28, entonces ya estás venciendo a la presión coloidosmótica. O sea, la presión coloidosmótica del capilar jala el agua al capilar con 28 de fuerza. Si esto que era más 7, tú lo subes hasta 28, lo anulaste por completo. O sea, todo el agua va a salir. Así que vences la presión coloidosmótica del plasma que te permitía contener la sangre dentro del plasma o del vaso, la has vencido y por lo tanto el agua va a salir al intersticio sin oposición. ¿Ya? ¿Cuál es tu única defensa cuando todo sale al intersticio? Tu evaporación, pero que se va a agotar al toque, se va a encharcar tus alveolos y tu pobre bombita linfática que ahí nomás va a morir. ¿Ya? Entonces te encharcas. Sin embargo, esto que les estoy explicando es en agudo. Si ustedes lo llevan a un proceso crónico, estamos hablando ya de 2 semanas, se ha visto que en 2 semanas, que eso ya es crónico, los vasos de la bomba linfática, esta bomba linfática aumenta. Entonces los linfáticos aumentan hasta 10 veces. Entonces, ¿cuánto era su presión de los linfáticos? Menos 5. 10 veces, menos 50. O sea, cuando estás 2 semanas con edema pulmonar, tus linfáticos pueden bombear, porque te dije que teníamos un montón de vasos linfáticos, ¿no? 10 veces más. O sea, tienes menos 50 para drenar. Así que tu presión pulmonar tranquilamente puede subir hasta más 48 y no haces edemas mortales. Así que se ha visto que pacientes con problemas pulmonares crónicos de edema pueden subir su presión capilar pulmonar hasta 48, o sea, estamos hablando de por acá, muchachos, y no hacen edema. ¿Por qué? Porque su bomba linfática se ha multiplicado por 10. Eso, correcto, se llama la bomba linfática de rescate, ¿ya? Y al inicio tienes el factor de seguridad agudo. Así que nuestro pulmón no se encharca gracias a esos 2 factores. El factor de seguridad agudo y la bomba linfática de rescate. Muy bien, y terminamos nuestra exposición con el líquido pleural. ¿Ya? Esto es muy sencillo, muy sencillo. ¿Ya? Entonces deben ustedes saber, vénganse acá a la izquierda,
que nuestra vía aérea de conducción, como ven ahí, se ramifica hasta llegar a los bronquiolos terminales. Esos bronquiolos terminales terminan formando los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares, que es el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Y cuando sumas todo eso, tienes un pulmón. Entonces, ese pulmón, ahí está, que vendría a ser prácticamente los alveolos, ¿no es cierto? Este pulmón es forrado por una capa que se conoce como pleura visceral. Entonces, este pulmón normal lo forra una telita, ahí están viendo, que se llama pleura visceral. Ahí está, pleura visceral. En este dibujo está acá la pleura visceral. ¿Ya? Ahí lo tienen, la pleura visceral. Muy bien. Y en este dibujo, ¿ya? Acá sería la pleura visceral. Esto que están viendo acá sería la pleurita visceral. Pleura visceral. Muy bien. La pleura visceral entonces está pegada al pulmón. Por otro lado, todos sabemos que tenemos una caja torácica, ahí está, una caja torácica por fuera, ¿ya? La voy a hacer con color negro, ¿ya? Todos tenemos una caja torácica que es hueso y músculo por fuera, rígida, un poco distensible, ahí está. Entonces, esta caja pulmonar está forrada por una pleura que se conoce como pleura parietal. Esta caja pulmonar está forrada por una pleura parietal. Y también lo está el diafragma, abajo. Entonces, esto que está por fuera, que voy a hacer con color rojo, sería la pleura parietal, la que está pegada a la caja torácica y por abajo al diafragma. Ahí está. Eso que estoy pintando de rojito es la pleura parietal. ¿Qué sería el dibujo acá? Este de acá. La pleura parietal. Pleura parietal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que se conoce como la pleura visceral más la pleura parietal, ¿ya? Y entre ambos discurre un líquido viscoso con proteínas, escaso, muy escaso, tan escaso que se considera que no hay ese espacio. Se llama un espacio virtual, pero en verdad existe, pero tiene muy poco volumen ¿de qué? De líquido pleural. Entonces, lo que estoy pintando acá de verde es todo el espacio pleural que es virtual, pero existe en la vida real, solo que le llaman virtual porque es muy, muy delgadito, donde hay líquido con proteínas. Se llama líquido pleural. ¿Está bien? Que es este verde que estoy pintando acá. Es el líquido pleural. Entonces, esto sería la cavidad pleural que tiene su líquido pleural. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este líquido pleural, ¿ya? Está constantemente drenando, ¿ya? De presiones viscerales, básicamente que son del pulmón, que botan para que se llene con líquido, y presiones parietales que drenan, incluido los vasos linfáticos de la pleura. Así que el líquido pleural constantemente está drenando del pulmón hacia la caja torácica. ¿Ya? Entonces sigan este dibujo de acá, por favor. Sigan. Las arterias pulmonares botan la sangre se intercambiaba con el intersticio del pulmón, ¿recuerdan? Se intercambiaba, regresaba por las venas pulmonares al corazón y terminaba su ciclo, ¿ya? Pero este intercambio que están haciendo acá, en los alveolos, dijimos, era drenado por la bomba linfática o era eliminado por la expiración del alveolo. ¿Se acuerdan acá? Bomba linfática o evaporación del alveolo. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, hay un poquito todavía de líquido que puede pasar hacia la pleura. Pero este líquido de la pleura termina pasando luego a los linfáticos de la pleura. Por eso la circulación final de la pleura de su líquido es del pulmón hacia el espacio pleural y luego hacia la parte parietal, básicamente por drenaje de los vasos linfáticos pleurales. ¿Ya? Ese es el flujo, muchachos.
Es lo correcto. Viene por acá, se drena a los linfáticos. Viene por acá a los linfáticos. Muy bien. Así que al tener este drenaje, claramente la presión es menor acá, presión menor acá. Voy a poner una cruz, ¿correcto? Y la presión va bajando, perdón. La presión tiene que ser mayor acá, porque de acá viene la fuerza y la presión es menor acá, por eso el líquido fluye de mayor presión a menor presión. ¿Está bien? Entonces, la presión en la cavidad pleural es negativa, eso quiero que entiendan. O sea, la cavidad pleural chupa el agua del pulmón, lo chupa hacia la parte de los linfáticos. O sea, es negativa, absorbe para que pueda fluir. Véanlo así. Entonces, es negativa respecto al pulmón. Entonces, con esto concluyo mi aprendizaje. Si el saco pleural tiene una presión negativa, una presión negativa, entonces, por un lado, jala a la pleura visceral, la jala, y por otro lado, jala a la pleura parietal. ¿Ya? Para respetar los colores, voy a pintar de azul la pleura visceral y está de rojo la pleura parietal. De tal forma que se sabe, y eso les expliqué en la clase 1, que la presión dentro del saco pleural, o sea, la presión transpulmonar que hay, ¿se acuerdan? La presión transpulmonar, esa resta, ¿ya? Que hay entre la presión intrapleural, que es -4, y la presión alveolar, que es 0. Hemos quedado que la presión en el alveolo es 0, porque ese es el aire, 0. Y la presión en transpulmonar es negativa, -4, transpleural. Entonces la resta, que es la presión transpulmonar, viene a ser de 4 milímetros de mercurio. O sea, hay 4 milímetros de mercurio de presión que jala al pulmón y jala a la pared torácica. Entonces, esta presión, ¿para qué sirve? Para une al pulmón con la caja torácica. Y esta es la presión que permite explicar el mecanismo de ventilación. Porque cuando tú respiras, mueves tu caja, esta es la ventilación mecánica, mueves tu caja, y la caja cuando se mueve, como está pegado a la pleura parietal, y esta tiene una presión negativa, entonces está pegado a la pleura visceral, entonces vas a hacer que tu pulmón se expanda. ¿Ya? Esto yo les expliqué en la primera diapositiva acá. Habíamos visto que la presión pleural era negativa, ¿correcto? Por eso cuando tú inspirabas, lo hacías más negativo todavía, hasta casi -7, y eso se encarga de jalar a través de una presión transpulmonar, jalar a tu pleura visceral, que está pegada a los alveolos, y por eso bajas la presión alveolar, y al bajar la presión alveolar, aumentabas el volumen de aire en los pulmones. Así que la pleura es necesario para explicar el mecanismo de ventilación. Eso es lo que trato de explicar acá. ¿Ya? Es un repaso de la ventilación de la clase 1. ¿Todo gracias a qué? A que el líquido pleural mantiene una presión negativa de ¿cuánto? De -4 milímetros de mercurio. Muy bien. Ahora, esta presión intrapleural negativa que están viendo acá de más o menos -4, ¿ya? Te permite hacer un cambio de volumen en las bases pulmonares así, ¿ya? Pero la presión intrapleural en los ápices es aún más negativa. Así que, por favor, la presión -4 que están viendo acá es un promedio de toda la presión de la pleura, pero no es igual en toda su extensión. En la parte más baja es menos negativa, ¿ya? Porque hay más presión del pulmón, porque es más amplio, más masa hay. En cambio, en la parte del ápex, esto es en la base, en la parte del ápex, arriba, como hay menos masa de pulmón, y estás arriba de la gravedad, entonces la presión es más negativa todavía, más negativa.
Entonces, para cambiar el volumen del pulmón en el ápex es un poquito más difícil que cambiarlo en la base. Entonces, en cristiano y en sencillo, la presión intrapleural es más negativa en los ápices y menos negativa en las bases, pero como hay mayor tejido pulmonar en las bases que en los ápices, entonces es más importante la presión de las bases porque es la que más va a afectar el volumen pulmonar. Entonces, el cambio del tamaño pulmonar es mucho más importante en la base que en el ápice. Así que, si lo quieren llevar a palabras sencillas, nosotros respiramos más con el pulmón de abajo que con el pulmón de arriba. Nuestro pulmón de arriba difícil se expande porque no tiene tanta capacidad de acumular volumen como lo hace el pulmón de abajo. El pulmón de abajo se expande mejor, ¿ya? Entonces, ese es un dato importante en fisiología que deben recordar, ¿ya? Y para terminar, ¿qué pasa si perforamos el tórax? Entonces, miren acá, voy a borrar todo esto para explicar esta tabla, este gráfico. ¿Qué pasa, chicos, si perforamos el tórax? Si tú perforas el tórax, ¿correcto? Si tú perforas el tórax, ¿ya? Como la presión dentro de la pleura es negativo, entonces el aire va a entrar hasta tapar esa diferencia. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde es más negativo? ¿En el ápice o en las bases? En el ápice, correcto. Así que, ¿dónde crees que es más probable que haya un neumotórax? Neumotórax es cuando entra aire al pulmón, a la cavidad pleural. Un neumotórax, que es la entrada del aire a la pleura, es más probable en el ápice que en la base, porque en el ápice tenemos presiones más negativas. Entonces, cuando una persona se lesiona la pleura apical, ¡fum!, al toque entra el aire y colapsa el pulmón, que cuando ocurre en la pleura más baja, ¿ya? Entonces, el aire cuando se mete por perforación de la caja torácica, ocurre lo que se llama como colapso pulmonar, se colapsa el pulmón. Y ya te darás cuenta que sin un pulmón la persona sufre y entra en distrés respiratorio. Así que esa es la razón por la que se muere una persona que lo acuchillan. Cuando acuchillan en el tórax a una persona, puede morir por 3 razones. Porque le han acuchillado el corazón y le han cortado la circulación. Segundo, porque le han acuchillado en un vaso y lo han desangrado, como que lo acuchillen en cualquier otro vaso del cuerpo. Y tercero, que es lo más probable, porque le han roto la pleura y al romper la pleura el pulmón se colapsa y ya no puede respirar, solo lo hace con el otro pulmón y ahí puede ocasionarle la muerte. ¿Ya? Entonces, esas son las razones por las cuales es tan importante en fisiología conocer la presión transpulmonar. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso hemos concluido